sea, durante la fase de desarrollo embrionario, y hablamos de desarrollo embrionario es cuando la mujer está gestando, ¿no? Está embarazada, comienza su gestación hasta los 9 meses, las 40 semanas. Entonces, durante las primeras 13 semanas, básicamente lo primero que se forma es el tejido neural y sería el tubo neural. Es decir, la mujer que sabe que está embarazada, por eso es que siempre dicen que los embarazos más riesgosos, o sea, el área más riesgosa de un embarazo está en los primeros 3 meses, o sea, en el primer trimestre. ¿Ya? Usualmente cuando ya pasan el segundo trimestre no es que se dejen de haber factores de riesgo, pero por el crecimiento que va teniendo el niño uno espera que no presenten problemas, ¿no? Trastornos. Pero ¿qué pasa? Que hay situaciones en las cuales hay una falla en ese desarrollo embrionario del niño para que se forme ese tubo neural de manera correcta, ¿ya? Entonces, si el tubo neural, que es básicamente todo ese tallo que le va a dar origen a toda la formación cerebral, es decir, la espina dorsal, el cerebro, el cerebelo, las meninges, todo lo que conforma nuestro sistema nervioso central, obviamente que si eso no se, ¿cómo le podríamos decir? Se produce o se crea de manera correcta, obviamente que no va a dar paso al resto de todas las partes del encéfalo. Y hablamos del encéfalo, es básicamente cerebro, cerebelo y tallo cerebral. Básicamente eso sería eso. ¿Qué pasa? Que en encefalia sí se ha visto últimamente con el desarrollo científico que las mujeres que no toman suficiente ácido fólico son las que están propensas a que sus niños tengan este tipo de problemas de anencefalia o algún tipo de trastorno neuronal, porque ya se ha visto en múltiples estudios clínicos que las mujeres gestantes que no tengan suficiente aporte de ácido fólico en su dieta o con los micronutrientes que ya deberían prescribirse, son niños que van a tener un riesgo altísimo de padecer de algún tipo de trastornos neuronales. Y uno de los más comunes es la anencefalia. Cuando hablamos del prefijo A en medicina es sin. Cuando escuchen A, como por ejemplo yo decirle apnea, el término apnea, ¿a qué hace referencia? Chicos, recuerden que los trastornos a nivel respiratorio son varios. Ya, por ejemplo, tenemos la apnea, que es cuando el paciente no respira, es decir, él puede, pero usualmente es la ausencia de la respiración. En el 4 segundos una persona o superior no respira para nada, entonces ahí hablamos de apnea, ¿ya? Y si demora 5 minutos, 6 minutos sin respirar, obviamente que está en paro respiratorio. Entonces, ahí hablamos de apnea, ¿cierto? Entonces era lo que yo les decía, cuando en ese prefijo ese A que siempre se antepone a un término o a otro término, en medicina hace referencia a sin. En este caso, cuando hablamos de anencefalia, quiere decir cefalia que viene de encéfalo, ¿no? Entonces decimos es sí encéfalo. ¿Y el encéfalo qué es? Todo el tejido cerebral que uno tiene metido en la cabeza. O sea, toda la estructura craneal que uno debería tener en la cabeza, ¿no? O sea, debería uno tener allí, no está. Entonces, hablamos de anencefalia, es la falta de tejido cerebral, básicamente. Y hablamos de tejido cerebral todo, cerebro, cerebelo, meninge, todo. Entonces, es sin cerebro. Básicamente, la anencefalia traduce literalmente así como si fuera sin cerebro. Por ejemplo, esos términos de los trastornos a nivel de los signos vitales, muchachos, recuerden esa parte. Ya ustedes ya siendo de tercero ya deberían tener eso clarito, ¿cierto? Por ejemplo, términos como la anencefalia, bradicardia, taquicardia, bradipnea, taquipnea, cianosis, hipoxias, hipertensión, hipotensión, ¿cierto? Hipertermia, hipotermia, esos son términos relacionados con trastornos a nivel del sistema, de los signos vitales. Eso lo deben tener muy presente. Bueno, ¿qué es lo que pasa con el niño que tiene anencefalia? Primero que usualmente esto es una patología que se puede detectar de manera oportuna con las ecografías. Recuerden que una materna debe hacerse una ecografía mínimo por cada trimestre de gestación. Es decir, que ella al final debería tener como mínimo 3
eh, 3 reportes de ecografía de su embarazo, ¿no? Aunque dependiendo de su condición, puede que el especialista, en este caso el ginecostetra, pueda padecerle a ella o pueda prescribirle a ella otra ecografía 15 días antes de la fecha probable de parto, para mirar si ese bebé no ha cambiado de posición, si en realidad está bien, o si se manda a esa paciente para un parto vaginal o se le programa cesárea, dependiendo si está muy grande, etcétera, si está macrosómico el niño. Bueno, en fin, un montón de situaciones allí que ya también lo vimos en el módulo de atención a la gestante. ¿Qué pasa? Que una materna, cuando les decía que en las primeras 13 semanas de gestación, el bebé ya debería tener formado de manera primitiva el sistema nervioso central. ¿Qué pasa? Que cuando ella usualmente ya va para no sé, el segundo mes, tercer mes de embarazo, que es para más o menos para cuando le mandan la primera ecografía, el bebecito se le puede ver aquí alteraciones a nivel del encéfalo. Y usualmente la anencefalia es uno de los trastornos clínicos a nivel del embrión o del feto que está incluido dentro de la ley como prescripciones para el aborto legal. Bueno, legal no, despenalizado. Porque el aborto, al menos aquí en Colombia, no está legal, está despenalizado en tres situaciones en concreto. Como por ejemplo que es que el niño presente algún tipo de malformación que es incompatible con la vida. Es decir, un niño, ¿cómo puede vivir sin cerebro? No puede vivir sin cerebro. En esos casos, los padres son los que deberían tomar el caso si abortan o no. Y hay otras situaciones señor, también una pregunta. ¿sí? Señor, usted disculpe que le interrumpa. Y sí puede haber el caso de que de pronto no lo detecten por una ecografía. O sea. No, eso se detecta nada más a través de ecografía. Es más fácil detectarlo a nivel de una ecografía. Por ejemplo, también se puede mirar si de pronto se puede tomar una amniocentesis o una biopsia de vellosidades iónicas también. También puede ser una alfa-fetoproteína. Ajá, también, ese se toma, pero eso se puede tomar, esa muestra de alfa-proteína se puede tomar o bien del líquido amniótico, pero creo que con la madre creo que no se hace. Pero básicamente en una ecografía, y más si estamos hablando de una gestación más avanzada. ¿Cómo? Hola, es que hay alguien hablando, pero no como que se le corta la. Bueno, entonces, bueno, chicos, les decía que usualmente cuando se le hace la ecografía a la materna es muy evidente, o sea, porque imagínense, que es como tener la cabeza del niño así tal cual como la ven aquí, que les falta claramente un pedazo de la cabeza, porque está ausente el tejido cerebral. O sea, el niño parecía que no tuviera cráneo, no tuviera cabeza. Entonces es muy evidente en una ecografía. ¿Se pueden hacer estudios a nivel sanguíneo o del líquido amniótico? Sí, pero usualmente ya ustedes saben que ese tipo de procedimientos implican un riesgo para el bebé en este caso, ¿cierto? Y para la madre también, hacerse o practicarse ese tipo de estudio. Entonces, si el estudio de la ecografía es muy evidente de que ya evidentemente el niño tiene eso, pues entonces ya, no para qué hacer voltear más, para qué hacerle más estudios si ya eso es bastante evidente ahí, ¿cierto? Entonces les decía, chicos, que en el caso aquí de Colombia, esta es una de las indicaciones para el aborto, ¿no? Cuando hay malformaciones en el feto que son incompatibles con la vida. Y también tenemos otras 2 excepciones, y no es que sea legal hacer o practicar el aborto en esos casos, porque el aborto, al menos aquí, hablando de hoy, mañana no sé, pero hablando hasta hoy, el aborto no es legal en el territorio colombiano. Es despenalizado en esos 3 casos. Cuando hablamos de despenalización, a nivel de leyes se habla es que tú, a pesar de hacer lo que se considera un crimen o un delito, ¿cierto?, no te van a meter a la cárcel.
y solamente sería en estas 3 excepciones. Y una de ellas es esta, cuando hay malformaciones en el feto que son incompatibles con la vida, como por ejemplo esta, la anencefalia, porque nadie vive sin cerebro. El caso que les comentaba ahorita, por ejemplo, creo que es este chico, no, permítame, es que no, este chico que era el que yo les comentaba, que solamente en el día de hoy, no sé si porque yo le perdí el caso, es este bebecito, miren. ¿Sí lo ven? Que no sé, él es estadounidense, los papás no quisieron abortarlo porque a ellos le dijeron que tenían que abortar al niño porque venía con anencefalia, es este bebé. Él se le detectó la anencefalia durante la gestación a la madre, pero los padres no quisieron abortarlo. Y les habían dicho de que él prácticamente iba a fallecer, ¿no? Porque se supone que esa enfermedad es incompatible con la vida, ¿no? No podía sobrevivir ese niño. Y sí sobrevivió. Y no solamente sobrevivió por un par de horas, sino que meses, incluso años. Porque la última vez que yo lo busqué, que lo googleé, él tenía, creo que ya iba para 3 años, tenía como 2 años y medio, creo. Y donde a él no le daban ni siquiera ni 3 horas de vida a ese bebé. Sí sobrevivió. Obviamente que este es un bebé que por esa falta de tejido cerebral es un bebé que no habla, no come por sí solo, tiene ventilación respiratoria. Bueno, no sé si en este punto, no sé cómo estará, pero hasta el momento que yo lo consulté tenía asistencia ventilatoria, tenía una traqueostomía, tenía incluso también o sea, se alimentaba a través de gastroclisis, porque tampoco toleraba la vía oral, ni siquiera la toleraba. Y era un niño que obviamente que había que tratarlo como un recién nacido, tenía que colocarle pañales, él no camina, no habla, ni siquiera gesticula ni nada. Entonces un niño que a la larga pues tiene bastantes deficiencias, ¿no? Tiene bastantes falencias. No es un niño que pueda hacer las mismas actividades cotidianas que un niño de su edad, ¿no? Porque ya un niño, por ejemplo, ya de casi 3 años, ya debería estar brincando, saltando, manejando bicicleta, cosas así, ¿no? Está hablando hasta por los codos, ¿cierto? Pero ese bebecito, pues no, pero de todas maneras es un milagro médico porque, o sea, un niño que tenga anencefalia y dure casi 3 años de vida, o sea, eso es impresionante. Eso es tanto como si ustedes le taparan la boca y le taparan la nariz y no respiraran por 6, 7 horas y siguieran vivos. O sea, ¿cómo se puede hacer eso? Pero bueno, son casos que se presentan, ¿no? Lo que le dicen que son milagros médicos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que con la anencefalia, lo que les había dicho que está relacionado es, por ejemplo, con el abuso de algunos medicamentos, con la ausencia de lo que es el ácido fólico. Por eso es que una de las maternas, toda mujer embarazada, tiene que ser muy juiciosa con esos micronutrientes que le prescriben, sobre todo con el ácido fólico, porque el ácido fólico sí es enteramente 100% para el niño, no para ella, es para el niño, para su bebé. El hierro y el calcio sí es para ella, porque obviamente que ella necesita, o sea, el bebecito va a chuparle literalmente la sangre a ella para poder formar sus propios tejidos. Así que ella, para que no pierda esas reservas de calcio, que mayoritariamente después de que ella tenga 4, 5, 10 estaciones, las estaciones que ella tenga, no le vaya a hacer los huesos porosos, ni vaya a perder piezas dentales. Es decir, la vaya a propender a ella a padecer de una osteoporosis más adelante. Pero en este caso, si tienen uno que colocarle muy juiciosas a esas maternas que se tomen su ácido fólico. Es decir, las maternas no tienen esa, ¿cómo le podríamos decir? Esa responsabilidad, obviamente que el niño tiene un factor de riesgo grandísimo de padecer no solamente de esta enfermedad, sino cualquier otra a nivel cerebral. Un montón. Bueno, hablamos del ácido fólico, que era lo que les decía. Bueno, usualmente el ácido fólico uno lo toma de la alimentación. Y usualmente los ácidos fólicos o la cantidad de ácido fólico que uno tiene en la dieta viene derivada de los granos, mayoritariamente. Como por ejemplo los garbanzos, las alberjas. Bueno, el frijol aporta más hierro que ácido fólico, pero que sí creo que tiene un buen aporte de ácido fólico también, al igual que las lentejas. Entonces, básicamente sería eso. Entonces, si una materna no se toma su ácido fólico, no tiene una buena alimentación durante la gestación, abusa del alcohol, abusa de sustancias químicas, se droga, alguna cosa,
Todo eso va a incidir en la formación neuronal del niño y lo puede hacer que padezca no solamente esta anencefalia, sino crisis epilépticas, espina bífida, mejor dicho, un montón de situaciones también que obviamente que no es bueno, no es bueno. Entonces, bueno, en el examen, bueno, para poder detectar esta anencefalia, que era lo que les decía, que usualmente lo que se manda son estudios de imagenología. Y ustedes saben que los estudios de imagenología que se le mandan a las maternas únicamente son las ecografías, porque el resto de la imagenología están completamente contraindicadas porque ustedes saben que genera radiación. Y la radiación con el embarazo, nada que ver. Eso es incompatible. No puede uno exponer a una radiación a una mujer gestante porque el bebé va a salir, o sea, porque la radiación sería como un efecto teratogénico en el niño, ¿no? ¿Qué le va a hacer? Malformar sus tejidos. Y bueno, también hacemos otro tipo de pruebas, o sea, hacen estudios prenatales, más que todo, que era lo que les decía de la proteína alfa, ¿cierto? Que se le puede hacer a la madre, o incluso se le pueden sacar, se puede hacer una amniocentesis, que ya ustedes ya vieron ese procedimiento de la amniocentesis, ya saben. Pero básicamente, ¿qué pasa aquí? Los medios de diagnóstico están para decir si tiene o no tiene, pero más allá de eso no se puede hacer nada. O sea, no podemos ¿qué se le puede hacer? Como que trasplantarle un cerebro al niño, no. Al menos no con el desarrollo tecnológico que tenemos hasta el día de hoy, mañana no sé, mañana quizás sí puede hacer eso, pero hasta el día de hoy no. O sea, ya el niño, todos esos daños a nivel cerebral, y eso hablamos no solamente de los niños, sino a cualquier persona que tenga daño cerebral. O sea, el cerebro es una de las partes de nuestro cuerpo que es bien tremenda, porque no es, o sea, todas las lesiones cerebrales son diferentes y tienen su propia particularidad. Entonces, hay pacientes que pueden ustedes conocer muchos pacientes que tienen ACV, por ejemplo, pero cada uno de ellos manifiesta el ACV de manera distinta. Hay algunos que prácticamente quedan en estado de cuadriplegia, o sea, no hablan, no comen, no nada. Hay que hacerles incluso hasta de soporte ventilatorio. Pero hay otros que tienen ACV y si caminan, terminan con alguna paraplegia, una hemiplegia, de pronto la mitad de su cuerpo funciona, la otra no, de pronto si mueven los brazos, de pronto no, y así. Pero como esto es tan complejo, el cerebro, o sea, básicamente aquí no hay tratamiento, ni medicamentos, ni cirugía, nada. ¿Qué es lo que se espera? Que ese bebé después de que nazca muera. Eso es lo que se espera. O sea, no es un buen pronóstico, ¿no? Entonces, por eso es que algunos padres, si se les da el diagnóstico durante la gestación, ellos tienen que hablar para saber si le dan conclusión o se finaliza el embarazo allí hasta. Porque hay algunas mujeres que dicen, pero ¿para qué voy a gestar a mi bebé 9 meses, 40 semanas, si al final sé que va a morir? Entonces, esto es una decisión bastante complicada, ¿no? Porque hay una parte ética, moral y pues todo eso, entonces cada quien pues toma la decisión que compete. Por ejemplo, en el caso de estos padres que les comentaba ahorita del niño este que tiene casi 3 años, ellos no quisieron abortarlo, no quisieron y todos los médicos le decían que el bebecito se iba a morir porque eso es lo que se espera. O sea, ¿cómo uno puede esperar que un bebecito sin cerebro pueda estar vivo? Y no pasó eso, no murió. Pero el niño tampoco tiene una vida cotidiana como la que uno usualmente esperaría que tuviera un niño de esa edad, ¿no? Entonces aquí entra, como les decía, también la parte ética y moral del asunto.